muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora estamos ya en el tema central, por supuesto, ya están viendo a nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida, Mari Carmen Saldaña. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, muy buenos días, soy muy contenta, ¿no? Escuchando musiquita. Qué bonito sonaban, ¿Qué ¿eh? tal estos boleros, verdad? Qué bonito, qué No, bonito. no, 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 no. Y con estas canciones seguramente nuestros papás y nuestros abuelitos se enamoraron. Qué bonito alguna serenata con estas canciones que te dediquen, etcétera. Y por supuesto, bajo la composición del gran Álvaro Carrillo. Qué impresión. Qué bien, Sí. qué bien. Oye, Mari Carmen, y fíjate que este domingo es un día muy especial. Es el Día del Papá, el Día del Padre. Así que bueno, pues hay que festejarlos, hay que honrarlos, conmemorarlos y sobre todo también agradecerles muchísimo. Luego como que se quejan de que el Día de la Madre es muy, muy Enorme, grande ¿no? y el Día del Padre no. Sí, se vive diferente, definitivamente sí es diferente, ¿no? Pero fíjate, justo es por esto que vamos a platicar el día de hoy, como, ¿cuál es el papel de papá dentro de la casa? ¿No? Dentro de los hogares, cómo es la dinámica con papá y por supuesto que eso también impacta en cómo festejamos cada uno de los días, ¿no? Porque sí hay un factor social que nos va diciendo como qué se supone que tiene que ser papá, qué se supone que tiene que hacer mamá. Y sobre estos, vamos a llamarlos estereotipos, entonces también por eso es como, ay, mamá, chocolates, flores, corazones. Y como los papás son más serios, más fríos, más así, regálale unos zapatos, una corbata y con eso están, ¿no? Pero realmente estamos desatendiendo, por ejemplo, la parte emocional que también tienen los hombres y muchos por eso se quejan. Es porque a mí no me tocan tantos abrazos, tantos besos, tanto corazón en mi día, ¿no? Exactamente, yo creo que, Mari Carmen, sería bueno enfatizar que el rol del padre, sobre todo con las hijas, ¿no? En el caso de las mujeres, tienen un papel fundamental en el área afectiva, ¿no? Claro. Y en el desarrollo que tendrán más adelante también en la cuestión de la sexualidad, de la afectividad, de las relaciones interpersonales. Claro, y fíjate, se me hace súper importante que podamos hablar de este tema, porque necesitamos de entrada ser un poco más flexibles con la idea de qué es papá en casa, porque tenemos, decía hace ratito, ¿no? Como este estereotipo de que el papá sale a trabajar, llega hasta en la noche, no es tan emocional, ¿no? Es como papá está para los permisos, está ¿Sabes para qué? el regaño. O solamente proveedor. Exacto, Papá, ¿no? proveedor. Exacto. Pero, o sea, la situación de hoy en día, y no nos dejarán mentir en casa, es que ahora ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en muchas casas ahora es la mujer la que sale y el papá es el que cuida a los hijos, ¿no? O sea, sí hay un cambio en la dinámica de las casas y necesitamos actualizarnos en estas ideas que tenemos, ¿no? O bien trabajan ambos. Entonces, la dinámica de, a ver, cómo nos vamos a organizar en la casa, cómo vamos a atender a los hijos, muchísimos son como, no, mi papá va por mí, mi mamá me va a dejar, ¿no? Por cómo se coordinan y entonces ya vamos rompiendo estas estructuras que de antes que era, la mamá siempre está en casa, el hombre es el que sale, su papel único es proveedor y la mamá resuelve todo lo demás, ¿no? Y sí necesitamos irnos actualizando en estos temas. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, en terapia que de repente dicen, a ver, yo estoy saliendo a trabajar, mi marido cuida a los hijos, yo regreso y es como, ok, te toca todo lo demás, entonces llego, lavo, bla, 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 además de salir a trabajar, ¿no? Por eso es tan importante que dentro de la casa haya mucha comunicación y se coordinen y nos coordinemos en el área de los hijos, en el área de cómo atender y cómo organizar y administrar un hogar, porque no es nada más papel de uno solo, porque todo mundo vive ahí, ¿no? Entonces sí es importante el tema de delegar responsabilidades, el tema de que todos son igual de importantes, todos pueden aportar, ¿no? Entonces por eso papá puede entrar en este tema también. Fíjate que debe, ¿no? Y tiene que entrar en este tema y más en la actualidad ya se ve un poco más normal este tipo de actividades. Yo recuerdo generaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, mis papás, mi abuelito, no, bueno, pues ni de chiste iban a cambiar un pañal o iban a Claro. quedarse a cuidar a los niños, o sea, los roles estaban muy, muy, muy definidos. Al día de hoy, esta dinámica se ha vuelto mucho más equilibrada y entonces los hombres, bueno, ya los ves cargando una pañalera, entrando a un baño del centro comercial a cambiar al bebé o los llevan en la carriola, etcétera. O lamentablemente con la situación de tantos divorcios, tantas separaciones, bueno, cuando les toca el cuidado a los papás, pues tienen que entrarle a todo, ¿no? Desde la educación, la tarea, la alimentación, la limpieza de la ropa. Entonces, bueno, pues como que también voluntariamente a fuerza
fuerza ha tenido que ser esta situación. Claro, y justo, fíjate, esto que comentas abre espacio, por ejemplo, a la educación emocional de los hombres, porque antes era como, bueno, mi área segura es solo trabajo y regreso, soy el que regaña o el que provee y me voy. Pero aquí lo que comentas, ya están necesitando también tocar emociones y sentimientos que culturalmente no es lo común o no se les facilita, ¿no? Porque el hombre es el fuerte, el que no se rinde, etcétera. Y sí hay que tocar sensibilidades para acercarse a los hijos, como dices, y no solo las hijas, ¿no? Porque al final, como hombre, yo sí te voy a heredar ideas de mi papá nunca lloraba o mi papá era el fuerte. No, con mi papá nunca se podía hablar de estos temas. Y si tú como papá te acercas, te vulneras con tus hijos en el sentido de, mira, hoy estoy triste, hoy siento cansancio, ¿tú cómo estás? O sea, hay un puente de comunicación, eso también es educar. Entonces sí vas educando en, ok, o sea, sí puedo hablar de estos temas, como hombre sí me puedo poner a chillar, ¿no? O sea, todos estos temas que pareciera que dicen, Mari, o sea, es lógico, pero de verdad no. O sea, ya en la práctica sí es difícil como hombre de repente vulnerarse enfrente de los hijos, porque sí está esta idea de, no, yo tengo que ser el roble fuerte. Y claro, sí hay una idea de educación y de protección, pero también educamos mucho en educación emocional cuando nosotros nombramos sentimientos, siendo hombres o mujeres, no en este caso que estamos hablando de papás, cuando yo como papá sí me acerco contigo, seas mi hijo, seas mi hija, y te platico también cómo estoy. En vez de, no, aquí no pasa nada, y yo como hijo, por supuesto que percibo que hay cosas que no están bien, ¿no? Si no, vayan recordando en casa cómo fue su relación con sus papás, ¿no? Así es, y bueno, también cuando tienes alguna charla o entrevista con algún psicólogo, lo primero que te preguntan o cuestiones fundamentales es cómo fue la relación con tu mamá y cómo fue la relación con tu papá para ir descubriendo, ¿no? Para ir escudriñando aquellas cuestiones que más adelante, ¿no? En tu vida adulta se van reflejando. Ahora, Mari Carmen, esta cuestión de cuál es la situación o el rol, yo creo que necesita ser hablado, necesita ser platicado y en consenso para llegar a una cuestión en que si las personas, ¿no? Si la pareja está de acuerdo, puede desarrollar cualquiera. Por supuesto, porque además el tema de comunicar, esto dijiste así algo fundamental. A veces damos por hecho como que yo entiendo lo mismo que tú, ¿no? Pero sí necesitamos ir trabajándolo, necesitamos ir mi palabra es actualizarlo, porque no es lo mismo nuestro rol de papás a los 10 años del niño, a cuando es bebé, cuando tiene 15 años. O sea, sí necesitamos tú y yo ser un equipo, platicarlo para también ver cómo como equipo estamos con los hijos. Y esto que comentaste, y sí, por supuesto, en terapia, pareciera que el rol de papá está un poquito a un lado, pero por supuesto yo lo veo en terapia. Sale algún tema de algún paciente y es como, sí, es que mi papá era así, sí, es que yo con mi papá esto, mi papá hizo esto, yo me hice una promesa de que yo nunca iba, ¿no? Entonces necesitamos hacer conciencia del impacto que tenemos al estar presentes emocionalmente o ausentes emocionalmente, al encargarnos, al no encargarnos, ¿no? Al ser un papá ausente, o sea, Claro. todo va a impactar. Entonces, tener hijos es tener esta conciencia de mis actos van a impactar en mis hijos, Así ¿no? es. Entonces, si pongo atención en ellos, si me trabajo emocionalmente, si cacho que tengo alguna situación, trabajarla para que entonces yo pueda educar, porque al final yo puedo no decir nada, pero los actos dicen Claro. muchísimo, ¿no? Entonces, sí es importante hacer conciencia de esto. Exacto. Y bueno, sobre todo que es un equilibrio y todo lo que diga el papá o haga el papá va a repercutir. Fíjate que ahora que mencionaba de los de las edades, es muy importante y la actitud y la actualización de los padres, ¿no? Tanto de mamá como papá, cada uno tiene su función. Pero, por ejemplo, tengo hijos adolescentes y entonces, pues sí, en algunas cosas, pues sí, la mamá, ¿no? Pero en otras, como que quieren o necesitan que el papá se inmiscuya, que el papá tome cartas en el asunto, que les aconseje. No es lo mismo lo que les dice Claro. la mamá a lo que les dice el papá, como que en ciertas cuestiones de adolescencia se entienden más. Claro, porque además es como una mirada integral, ¿no? O sea, obviamente hoy estamos hablando de cuando si se encuentran los dos, pero por ejemplo, tomemos cuando están divorciados. Claro que cuando estoy con mi papá no solo quiero que sea fines de semana, llego, me das una hamburguesa y me voy, sino también necesito esta conexión. Así es. Es como, no, pero dime tú cómo lo ves, o es que yo tengo mi novio, papá, tú dime tú cómo le hacías con... No, No, es que o es sea, eso. eso es lo que quieres saber. Te quiero contar eso, que les encanta que les cuentes tú cómo lo hiciste, cómo lo Ajá. viviste, etcétera. Mari Carmen, nos encantó esta plática y sobre todo festejar y homenajear a todos los papás, como hayan sido. Si te tocó excelente papá, no tan bueno a tu perspectiva, ¿no? O si de plano, pues no tuviste papá, ¿no? Entonces, bueno, Mari Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, feliz Día del Papá el domingo. Felicidades a todos. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más en Vive Mejor.